¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenido aquí al canal del Zorro Solitario. Hoy estamos aquí en un hermoso hotel de Berlín 5 estrellas, en el cual te voy a enseñar a preparar café, varios tipos de café. Vamos a empezar primero con el cappuccino. Y bueno, hay dos tipos de cappuccino. El que te voy a enseñar aquí va a ser con un poco de latte art, pero bueno, vamos a ver cada tipo de café paso a paso para que lo veas detalladamente y así puedas aprender. Vale, la máquina de café que tenemos aquí es una máquina bastante profesional. Aquí te saca un tipo de café largo, shot de espresso, double shot de espresso y aquí double shot de café largo. Easy. Y aquí en el medio puedes limpiar con agua que cae dentro de la máquina los restos del café. Luego explicaré un poco más en detalle esa parte. Bueno, los primeros pasos para preparar un cappuccino. Lo primero que te hace falta es un buen shot de espresso, ¿ok? Y luego una leche que esté muy bien mezclada, que tenga una textura y una crema muy compensada, ¿ok? Te voy a enseñar a hacer todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es, aquí tenemos en el trabajo, voy a poner estas, aquí tenemos en el trabajo este tipo de tazas, ¿vale? Esto es para latte macchiato, esto es para espresso. Este tipo de tazas lo usamos para cappuccino. Esta es para cafés largo o double shot de espresso y luego un flat white, a lo mejor, por ejemplo, o un cappuccino grande con double shot. Y aquí una taza de té, ¿vale? Entonces, bueno, la taza de cappuccino es esta, muy sencillo. Cogemos el mango, quitamos el café que ya teníamos del café anterior, lo hacemos aquí a limpiar. Y bien, ahora yo lo limpio normalmente con agua, pero también lo puedes limpiar con la pinza. Es más efectivo, ¿vale? Y ves que ahora todo esto está limpio. Puedes limpiarlo también con la pinza aquí de café. Va a ser un poquito así, así, quitar los restos del café y también tendrías el mango limpio, ¿ok? Bien, ahora procedemos a limpiar esta parte, que es donde sale el café y a veces se quedan los restos del café anterior. Ok, a veces caen las manchas y ya está. Ya tendríamos los dos primeros pasos en cuanto a limpieza para pasar a hacer el cappuccino. Luego el mango siempre asegúrate que también esté limpio. Ok, listo. Y ahora procedemos a servir el café. En esta máquina tenemos espresso y aquí tenemos café. Esto quiere decir que esta máquina nos saca el granulado únicamente para espresso y aquí nos saca el tipo de granulado para café, ¿vale? Bien, aquí esta máquina, si tú le pones un shot, te pone para uno y aquí para dos y aquí igual, pero con un café largo. Listo. Procedemos a hacer el shot de espresso. Listo. Lo tendremos ahí. Y ahora procedemos a dar unos cuantos golpes con la mano hasta poner toda esta parte como esta montañita de manera uniforme. Listo. Bien, una vez hecho eso, pasamos aquí a donde tenemos el peso para presionar. La forma correcta, porque a veces veo mucha gente que lo hace así o por las prisas lo hacen como pueden, pero realmente la forma correcta para presionar y dejarlo completamente uniforme es con todo el antebrazo. Listo, ahí lo tendremos, ¿vale? Bien, pasamos a enroscar el mango y mientras ya hemos hecho eso, cogemos el cartón de leche y cogemos las dos jarritas para preparar la leche. En este caso yo tengo una grande, tengo una pequeña, pero voy a coger la pequeña porque al ser solamente un cappuccino no me hace falta mucha cantidad de café y la cantidad ideal para un cappuccino es hasta aquí, ¿vale? Listo. Procedemos a servir la leche. Listo. Ya tendría la leche para el cappuccino. Podría poner un poquito más. Listo. He servido hasta aquí. Ok. Una vez hecho eso, ya con el mango limpio, procedemos a calentar la leche, ¿vale? Mientras calentamos la leche, podemos sacar el shot de espresso. Yo puedo presionar aquí y esto ya procedería a hacerse. El café se va haciendo y yo voy haciendo la leche. Para el truco para hacer la leche, primero es inclinar un poco la taza y cuando accionamos el mango, ¿vale? Va a soltar un ruido muy fuerte, ¿vale? Entonces, para evitar ese ruido, hay que poner el mango un poco más adentro de la jarra, ¿vale? Lo puse un poco por la superficie y lo volví a meter.
Calentamos la leche un poco, palpamos con esta parte de la mano hasta cuán caliente puede llegar a estar, y ahí ya tendríamos listo. No hago mucha espuma porque quiero que la leche me quede un poco líquida para poder hacer un poco de café de latte art, el cappuccino con latte art. Ven que queda espuma, pero no es una espuma muy espesa, es una espuma bastante líquida. Bien, una vez hecho eso, voy a pasar a servir la leche aquí en la taza. Y esto que voy a hacer a lo mejor es un poco complicado, pero luego lo explicaré, ¿vale? Procedemos a servir aquí en el medio del café. Ok, listo. Ahí tendremos nuestro café de cappuccino con una buena crema. Voy a pasar aquí un poco la cuchara, si pueden ver. Es una buena crema de café. Ok. Y bueno, por esta parte ya tendríamos lo que es un cappuccino con latte art. Bien, también está la otra forma, en la cual hay mucha gente que lo hace de manera tradicional. Procedemos a hacer esto de manera rápida. ¿Listo? Y la manera tradicional o clásica sería poniendo un poco de espuma y luego sirviendo la leche. Esa forma clásica es una forma bastante fácil de hacer, la verdad, un cappuccino. O sea, si no sabes muy bien por dónde empezar, te recomiendo esa forma, pero con el tiempo intenta introducir un poco de latte art para que tus cafés te queden bonitos. Calientas la leche de vuelta. En este caso ya está un poco caliente del café anterior. Y con una cuchara relativamente grande sirves, o lo puedo poner aquí, con una cuchara relativamente grande puedes servir la espuma aquí en el café. Así es como yo lo aprendí en su momento cuando empecé a trabajar en una cafetería. Y bueno, o sea, es una forma bastante sencilla. Y bueno, ahí te quedaría un cappuccino clásico de toda la vida sin latte art, ¿ok? Bueno, vamos a repetir la forma del cappuccino normal con latte art que te acabo de enseñar, completamente rápida, para que lo veas sin pausas, sin que yo hable, para que lo veas pues cómo funciona esto en un día normal de servicio. Venga, vamos a la leche preparada, el mango está puesto aquí, vamos a empezar. Limpiamos, eso está por fuera. Listo. Procedemos a servir el café de espresso. Mientras tanto voy echando la leche hasta la mitad. Procurad que aquí siempre quede limpio. Ok. Metemos en el mango. Metemos en la máquina poca. Taza de café, siempre comprobar que esté limpia. Procedemos a poner el shot de espresso. Calentamos la leche. Y ahora no hace más ruido. Vieron que el movimiento para arriba o para abajo súper rápido. Esto que evita que haya ruido. Palpamos con esta mano, no hacemos mucha espuma para dejar una relativamente líquida. Listo. Limpiamos rápidamente. Listo. Procedemos a servir. Listo, mi gente. Ahí tendremos nuestro café, nuestro cappuccino
listo para servir. Ok. Y una manera también orientativa para que lo vean en la hora del servicio es poner la taza de café más o menos orientada como si la fuera a servir al cliente. Normalmente aquí nosotros la ponemos con una cookie. Y con azúcar. Listo. Bueno mi gente, espero que este video les haya servido. Ya sabes, si aún no estás suscrito, suscríbete. Vienen muchos videos así orientativos, de tutoriales acerca del servicio de la vida cotidiana, que te van a ayudar a ti a resolver un montón de movidas que en su momento nadie te las ha explicado, pero que para eso estoy yo. Nos vemos en el ruedo, a darle duro, no pares de trabajar y a por tu propósito de vida. Esto ha sido Zorro Solitario haciendo un capuchino de PM. ¡Yeah!